Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a avanzar el tema de monomios correspondientes al álgebra. Entonces, cuando nosotros hablamos de un monomio, lo vamos a relacionar con un término algebraico. Recordemos que el término algebraico era aquel término donde uníamos un número o coeficiente acompañado de una letra, ¿sí? Ahora, esta letra puede tener un exponente o no puede tener un exponente, pero eso es lo que vamos a estudiar en este tema. Entonces, vamos a revisar tu guía, qué datos nos va a indicar o qué nos va a dar a entender los conceptos que tenga. Entonces, acá tenemos un primer concepto, te dice, recuerda, un término algebraico es una expresión que une parte constante y una parte variable. Y cuando hablamos de una parte variable va a estar representado por letras y de constantes van a ser números naturales, ¿sí? O números enteros, porque también pueden ser negativos, mediante la multiplicación. Entonces vamos a ver eso. ¿Qué te habla de un monomio? Te dice, te da un ejemplo, te dice 7x elevado a la menos 2. Entonces tenemos una parte constante que va a ser el número 7 y está representado por un número. Y la parte variable sería x a la menos 2. Y cuando hablamos de una parte variable, está representado por letras. Tú le puedes dar cualquier letra si es que quieres crear algún monomio o un término algebraico, ¿sí? ¿Y qué nos dice? ¿Qué es un monomio? Y acá está la definición. Es un término algebraico donde los exponentes de las variables deben ser números enteros y positivos. Entonces, los monomios van a tener una parte variable o van a estar representados por letras también, pero tenemos que recordar algo muy importante que lo vamos a resaltar, donde te dice que los exponentes de las variables de esos números, de esas letras, tienen que ser números enteros y positivos. O sea, los exponentes que tengan la parte variable de un término algebraico tienen que ser positivos y números enteros. Si es que tuvieran un exponente negativo, no sería un monomio. Si es que tuviera un exponente como una fracción o un decimal donde no sea un número entero, entonces no sería un monomio. A continuación te está dando algunos ejemplos que los vamos a analizar. Te está poniendo el 3x. Podemos ver que en la parte de la incógnita sería esa x que tenemos ahí. Y como no tiene ningún exponente, nosotros vamos a sobreentender o vamos a suponer que hay un exponente de un 1 ahí. El otro ejemplo que te dice 5y entonces, este también sería un monomio porque los exponentes que van a acompañar a y a w estaría representado por 1, o sea, y elevado a la 1 y w elevado a la 1, solo que se sobreentiende. Entonces, también formaría parte de un monomio. Seguido de eso tenemos menos 2w al cubo. Si nosotros tenemos un menos 2, es válido porque la constante no necesariamente tiene que ser positivo y número entero. Lo que sí tiene que ser positivo y un número entero es justamente ese exponente que va a acompañar a la variable, ¿sí? Siempre tiene que ser entero y positivo, tal y como nos está dando la definición en tu guía. Hay otro ejemplo que te dice 7y a la quinta w. Entonces, nos podemos dar cuenta que acá tenemos y a la quinta, es un número entero y positivo, y el número que acompaña al exponente de este w va a ser 1. Y el 1 también va a ser un número entero y positivo. Lo mismo sucede con este otro ejemplo que tenemos menos 8x al cubo z a la sexta. Para que sea un monomio, esos exponentes que tienen la variable tienen que ser números enteros y positivos. Y no te preocupes porque este número tenga que ser negativo, puede ser una fracción o un decimal. Lo que se requiere, lo que nos indica es que los exponentes tengan que ser enteros y positivos. Así que la constante puede ser negativa, puede ser positiva, puede ser una fracción, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Y el último ejemplo que te pone es 12x al cuadrado y zx al cubo. Entonces,
podemos ver que este monomio tiene tres variables y las tres variables tienen exponentes que son enteros y positivos. Tenemos un exponente que es un 2, el exponente que está está acompañando a y sería el exponente 1, que se sobreentiende, y el exponente que acompaña a z sería 3. Entonces estamos cumpliendo con lo que nos está dando en la definición. Después de eso te da una nota, te dice los exponentes de un término algebraico son cualquier número, los exponentes de un monomio son enteros y positivos. Entonces, eso es lo que nos denota en los ejemplos que tenemos ahí en tu libro. Después de eso te está diciendo que tú crees algunos monomios que con estos números de acá, ¿no? Y con las letras Z, W. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar estos coeficientes con estas letras de acá. Ya está. Ahí está, la estamos sombreando. Entonces, nosotros podemos crear, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a borrar esta parte. Ya está. Ya está. Entonces nosotros podríamos formar un monomio y podríamos decir que el monomio que nosotros vamos a formar, vamos a unir este 3 como coeficiente y vamos a acompañarle un W. 3W, este sería nuestro monomio, está bien formado, donde el exponente que va a tener W sería un 1, ¿sí? Que se va a sobreentender. Si es que nos piden formar otro monomio, también lo podemos hacer. Podríamos poner lo siguiente, ¿no? Podríamos poner 4ZBW y si deseamos le podemos añadir algún exponente al W o al Z, por ejemplo, le podemos añadir al Z. Y al Z le vamos a poner un exponente que sea el 7. El 7 es un número positivo y es un número entero. El exponente que le vamos a poner a W le vamos a poner el al cuadrado o elevado al lado. Este vendría a ser un monomio, ya que tiene unas letras y aparte los exponentes son enteros y positivos. Vamos a poner un ejemplo más. Ya, vamos a copiar otra vez esto para modificarlo más fácil. Entonces, ya no vamos a utilizar el 3 ni el 4. Ahora vamos a utilizar el número 7 que te está poniendo ahí. Vamos a poner un 7 y seguido de eso vamos a poner un exponente al Z. Al Z le vamos a poner un exponente de 3 y a W le vamos a poner un exponente de 4. O sea, mi monomio sería el 7z elevado al cubo, W elevado a la cuarta. Entonces, estos serían unos monomios. Recuerda, o te voy a recalcar otra vez, los exponentes de un monomio siempre van a ser enteros y positivos. Si es que no tuvieran esas dos condiciones, no van a ser unos monomios, solo serían unos términos algebraicos nada más. Y por otra parte, esta constante o este coeficiente, el número que vaya a estar adelante de esa parte variable, puede ser una fracción, puede ser un decimal, puede ser un número negativo o un número positivo, así como hemos puesto en estos ejemplos. Así que tú vas a completar los otros ejemplos que te falten en tu guía, que son unos 2 o 4 creo que tú tendrías que completarlos siguiendo la explicación que te di hace un momento. Seguido de eso vamos a seguir revisando tu guía donde te dicen los monomios se pueden sumar y restar, pero antes recordemos cómo se realizan estas operaciones con los números enteros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos monomios, estos monomios también se pueden operar, se pueden sumar, se pueden restar, hasta se pueden multiplicar y dividir, pero eso todavía lo vamos a ver poco a poco. La primera operación que vamos a ver y analizar con los monomios va a ser el de la suma. ¿Y qué nos dice la suma? Para sumar números enteros se representan dos casos. ¿Sí? Entonces, esto ya lo habíamos visto en números enteros. Nos está haciendo un repaso para poder operar o emplear esas reglas en los monomios. Te dice, si tienen el mismo signo, se suman los números sin hacer caso a los signos del final, se coloca el signo común. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos que recordar que cuando teníamos expresiones con un mismo signo, estos signos se sumaban
y se ponía el mismo signo que tenían los dos términos o tres términos. Si tuvieran el signo positivo, los términos que se vayan a sumar, el resultado te va a dar positivo. Si los dos términos tienen un signo negativo, entonces tu resultado también tendrá que ser negativo. Esta es la explicación que nos está dando. Y a continuación te da un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero sumar un más 2 y sumarle un más 3? Como tienen signos iguales, te van a sumar y te va a dar 5. Y como tienen signo positivo y signo positivo, se va a respetar el signo. Esto ya lo habíamos visto en lo que es aritmética, en suma y resta de números enteros. Entonces acá vamos a utilizar estas mismas reglas para poder operar monomios. ¿Sí? Vamos a ver otras cosas más. ¿Qué pasa si te dan un más 2? También se puede representar como un 2 nada más, porque se va a sobreentender que adelante de ese 2 va a haber un número positivo. Si nos dan un más 3, también se puede representar como solo 3. Si nos dan un más 5, también se puede representar solo como 5, ya que sobreentendemos que va a tener un signo positivo. ¿Sí? Después te está dando el mismo ejemplo de anterior, ¿no? Que te dice 2 más 3, pero acá ya no le está poniendo los signos, pero nosotros vamos a sobreentender que estos dos números son positivos y por eso tu resultado también va a tener que ser positivo. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos el menos 4 más el menos 3. Entonces, analicemos. El signo en común que tienen es el signo negativo. Como tienen el mismo signo, se van a sumar. Y 4 más 3 nos va a dar 7. Pero como son signos negativos los que tienen ambos, nuestro resultado será menos 7. O sea, el signo también se va a llevar para el resultado que tengan nuestros sumandos anteriores. ¿Sí? Después de eso, te está dando algunos ejemplos. Si yo sumo 7 más 4, me va a dar 11, 3 más 8, 3 más 5, 8. Y si yo sumo menos 4 más menos 5, acá tenemos que recordar, tiene signo negativo y el otro sumando también tiene signo negativo. Por tener el mismo signo, estos términos o estos números se van a sumar. 5 más 4 me va a dar 9. Y este signo que tenían ambos se respeta para el resultado, por eso tu resultado viene a ser menos 9. Después de eso, ¿qué nos dice? ¿Qué pasa si nosotros tenemos signos negativos, no? Entonces, la segunda manera de comparar estos números para que se puedan sumar o restar va a ser la siguiente. Si los signos son diferentes de los sumandos, se restan los números de el mayor menos el menor. Sin hacer caso a los signos, solamente se va a colocar el signo del mayor. Esta ley o esta norma también lo habíamos visto en aritmética, así que lo vamos a volver a emplear acá en monomios, que está relacionado con álgebra. ¿Sí? Entonces acá nos da un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un menos 2 con un menos 1? Que es del ejemplo anterior, ¿no? Si son signos negativos, estos se van a sumar y te daría menos 3, respetando el signo en el resultado. Este ejemplo de acá es del que cuando tienen diferentes signos, ¿qué va a pasar con esos? Entonces vamos a analizar nosotros los signos que van a tener estos términos. Si nos ponen solo el 5 es porque es un más 5. Y si nosotros vamos a sumar un más 5 con un menos 7, nos damos cuenta que tienen signos diferentes. Al tener signos diferentes, estos dos números se van a restar. Entonces, 7 menos 5 nos va a dar 2. Pero el signo que vamos a colocar al resultado va a ser el signo del mayor. Y entre el 5 y el 7, el mayor va a ser 7. Entonces, el resultado tendrá que tener un signo negativo. Eso es lo que te está dando en la siguiente explicación. Restamos 7 menos 5 sin hacer caso a los signos. Entonces, si nosotros hacemos esa resta de 7 menos 5, vamos a obtener 2. Después de eso te dice, como el 7 es mayor que 5, al resultado le colocamos el signo del 7. Entonces, el signo del 7 es negativo y tu resultado nos va a dar negativo. ¿Sí? Después de eso, ¿qué nos dice? Nos está dando un dato curioso, ¿no? Los símbolos de más y menos fueron introducidos por los alemanes en el siglo XV. Entonces, este es un dato curioso que nos está dando acá en tu guía. O sea que los alemanes en el siglo XV ya utilizaban estos signos, ¿no? Los habían introducido en su sistema de numeración, en sus cursos de matemática, etcétera, etcétera. Y acá nos dan unos ejemplos más de cómo nosotros vamos a operar aquellos números que tengan signos diferentes. Si nosotros tenemos un menos 8 y un más 4,
Analizamos si tienen diferentes signos. Por tener diferentes signos se van a restar y vamos a obtener el número del mayor. En este caso sería el 8. Y el 8 tiene un signo negativo que va a ir en tu respuesta. Acá tenemos un menos 2 más 5. Menos 2 más 5. Entonces se van a restar. Nos va a dar 3. 5 menos 2 es 3. Y el signo del mayor sería el del 5. Por eso acá le están poniendo solo 3. O también le hubieran podido poner más 3. No afecta en nada. Lo mismo en estos otros dos ejemplos. Pero ahora nosotros vamos a operar estos que tenemos que completar nosotros. Si a nosotros nos dicen que vamos a operar un 5 con un menos 3, entonces analizamos los signos, tienen diferentes signos, entonces se van a restar. 4 menos 3 nos va a dar 1. Pero el signo del mayor, en este caso el signo del mayor sería el signo que tiene el 4, y el signo que tiene el 4 sería negativo. Nuestro resultado será menos 1. El siguiente ejemplo vamos a hacer lo mismo, miren. Acá tenemos signos que son iguales, menos y menos. Entonces, estos números se sumarán. 5 más 3 nos va a dar 8. Y como ambos tienen signo negativo, ese signo se mantiene para el resultado. O sea, nuestro resultado sería de menos 8. Después de eso tenemos acá un 8 más 4. Entonces, recuerda que adelante de ese 8 hay un signo positivo. O sea, tenemos más 8 más 4. Por eso esos números se sumarán. 8 más 4 nos va a dar 12. Pero como ambos son positivos, podemos poner el signo positivo o también no lo podemos poner. Sabemos que se va a sobreentender. Y así podemos hallar los resultados de estas operaciones. A ti te va a corresponder resolver estos otros tres ejemplos, ¿sí? Siguiendo las indicaciones que habíamos visto en estos tres y en los anteriores conceptos que habíamos analizado de tu guía. Ahora vamos a ver cuándo se van a restar. ¿Sí? Entonces, para restar los números se tiene la siguiente definición. Es decir, en los números enteros, la resta es en realidad una suma. ¿Por qué en realidad va a ser una suma? Porque nosotros podemos cambiar de signos a estos términos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero restar 5 menos 2, mi resultado va a ser 3. Pero recordemos que si nosotros le ponemos acá un más, y multiplicamos signos, más por menos me va a dar menos. Y obtengo el mismo término que tenía anteriormente. Lo mismo en el anterior ejemplo. Si yo le aumento un más y acá le conecto un menos, multiplicando más por menos voy a obtener un signo negativo. Entonces no estamos afectando en nada esta expresión. En los ejemplos te pone que vamos a restar 9 menos 4. Y 9 menos 4 sabemos que es 5. Entonces nuestro resultado en este caso sería 5. Acá si nosotros tenemos menos 4 y menos 3, como son signos que van a tener el mismo signo, se van a en realidad a sumar. Entonces tendríamos menos 7. O sea, se van a sumar y nos daría nuestro resultado de menos 7, ya que tienen el mismo signo y nuestro resultado va a tener ese mismo signo en común. ¿Sí? Seguido de esto vamos a ver los ejemplos o los problemas que nosotros tenemos que completar. Por ejemplo, tenemos un 9 y le vamos a restar 7. 9 menos 7 nos va a dar 2. Pero recordemos que este 9 va a ser positivo. Y si tenemos que elegir algún signo entre el más y el menos, vamos a elegir al más, porque el mayor va a ser 9. Entonces nuestro resultado sería de más 2. Si nosotros tenemos un menos 5 y un menos 2, nosotros podemos darnos cuenta que tienen signos iguales. Y al tener signos iguales se van a sumar. 5 más 2 nos va a dar 7. Pero como ambos son negativos, el signo se mantiene para el resultado y mi resultado sería de menos 7. Acá nosotros tenemos 4 menos 10. Recordemos que este 4 va a tener un signo positivo, solo que se sobreentiende. Como son números de signos diferentes, se van a restar. 10 menos 4 nos va a dar 6. Pero el signo que le vamos a colocar va a ser el mayor de uno de estos dos, y el mayor va a ser 10, y el signo que tiene el 10 es negativo. Entonces, nuestro resultado será de menos. Lo mismo tienes que hacer tú en estos otros tres ejemplos. Los vas a completar, los vas a resolver. Seguido de eso tenemos la suma y resta de monomios. Nosotros podemos sumar y podemos restar también monomios. Pero tenemos que tomar en cuenta que para que se puedan sumar y restar, estos términos o estos monomios tienen que ser semejantes. Es decir, tener la misma variable. O sea,
Yo no puedo restar, por ejemplo, 5 lapiceros, no le puedo restar 5 plumones, ¿no? Porque no tienen la misma variable. Entonces, para que se puedan operar, yo puedo representar 5 plumones como 5x. Y a esos 5 plumones yo le puedo sumar 2 plumones, o sea, le puedo sumar 2x. Si yo tengo esos términos semejantes donde tienen la misma variable, solo así se pueden sumar. Si es que no tienen, no los vamos a poder sumar. Y a continuación vamos a analizar estos ejemplos que tenemos ahí. Por ejemplo, el primero te dice 3x más 2x. Podemos darnos cuenta que tienen la misma variable, que es de x y x. Entonces, esto sí se podría sumar. 3x más 2x nos va a dar 5x, porque los que se van a operar van a ser los coeficientes. 3 más 2 nos va a dar 5 y la incógnita o la parte variable se va a mantener en el resultado. El siguiente ejemplo te dice 5x más 3x al cuadrado. Recordemos que acá tenemos solamente un x y en la otra parte, en el otro sumando, tenemos x al cuadrado. Al tener esas dos variables, van a ser diferentes. Por más que tengan una x, tienen diferente exponente, entonces no se pueden sumar, pues sus partes variables no son iguales. Entonces tenemos que tomar en cuenta en esto, no te vas a equivocar. Para poder sumar, la incógnita o la parte variable tiene que tener la misma incógnita o la misma letra y aparte tiene que tener el mismo exponente. Solo así se van a poder operar. En el tercer ejemplo te dicen 4w menos 5x. Acá no se puede operar porque no tienen la misma parte literal, no tienen la misma incógnita, por eso no se pueden operar, ya que las variables son diferentes. Entonces hay que tener en cuenta esta parte de la suma y resta de monomios. Y el caso que te había puesto hace rato era que si yo sumo 5 lapiceros, a esos 5 lapiceros yo no le puedo quitar 2 plumones, ¿sí? Porque no van a tener la misma variable. Después de eso te dice, ¿y cómo se suman o restan los monomios? Te dice, fácil. Para sumar y restar monomios solo se trabaja con las constantes y al resultado se le agrega la variable en común. Entonces, recordemos acá, los que se van a sumar y restar van a ser las constantes, van a ser esos números que van a estar adelante de la parte literal. O sea, las constantes, solo las constantes se van a operar. Por ejemplo, tenemos acá 5x menos 7x. 5x menos 7x. Analizamos, esto es x, la otra variable es x, entonces sí se pueden operar porque las variables son iguales. Y los que se van a operar van a ser lo siguiente, este 5 con este menos 7, o sea, las constantes. Y acá te dice, no olvidemos que la variable queda así, 5 menos 7. Acá este 5 va a ser un número positivo, o sea, va a ser más 5. Y si nosotros restamos más 5 con menos 7, vamos a aplicar las propiedades que habíamos visto en la suma de números enteros. Más 5 y más 7 tienen diferente signo, por eso se van a restar. Al restar nos va a dar 2. Y el signo que vamos a colocar va a ser del mayor, y el mayor acá es 7. El signo que tiene 7 es negativo y tu resultado va a ser de menos 2. Una vez que has hallado el resultado de menos 2 en los coeficientes, lo único que vamos a hacer es añadir la parte variable. O sea, nuestro resultado sería igual a menos 2x. Y así hemos hallado esta resta de los monomios. Vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Acá también te está diciendo, mira, 5x menos 7x, está haciendo una comparación de las incógnitas o de la parte variable de las letras, y podemos ver que sí se van a operar porque tienen x y también tiene x. Y entonces al restar más 5 menos 7 nos va a dar menos 2. Y la x la vamos a añadir a ese resultado. Después, ¿qué te dice? ¿Sabías que el prefijo mono significa uno? Es decir, mono significa un solo término. Exacto. Cuando nosotros hablamos de monomio, se está hablando de un solo término con alguna incógnita adicional. ¿Sí? Entonces, esto también es un dato curioso que nos está facilitando la guía. Después de eso te da algunos ejemplos. Te dice 3w más 7w. Ah, ya, entonces tienen la misma incógnita que es el w o la misma parte literal que es w, entonces sí se van a poder operar. En este caso te está pidiendo hallar una suma. Como tienen el mismo signo,
o sea, el 3 es positivo, al tener el mismo signo se suman, 3 más 7 nos va a dar 10, y le añadimos la variable que teníamos en los dos sumandos anteriores. Después de eso tenemos 9w al cuadrado menos 5w al cuadrado. Analizamos, la variable es w al cuadrado, contando el exponente. La otra variable del otro sumando también es w al cuadrado. Entonces sí se pueden operar porque las variables son iguales. Y los que se van a operar son esos números, los coeficientes. Acá nosotros vamos a tener un más 9 con un menos 5. Más 9 y menos 5, signos diferentes se van a restar y nos va a dar 4. Y vamos a colocar el signo del mayor. El signo del mayor es más 9. Por eso le está poniendo 4. Nosotros le podemos completar un más 9 o lo podemos sobreentender. Y a continuación de eso vamos a colocar la parte variable, o sea, w al cuadrado. Lo mismo vamos a hacer en este tercer ejemplo. La variable viene a ser xy. La otra variable del otro sumando también viene a ser xy. Y recordemos que acá este 4 con esta x se están uniendo mediante la multiplicación. Este x y este y también se están uniendo mediante la multiplicación. ¿Ya? Entonces, regresemos al análisis. Tienen la misma variable que viene a ser xy, o sea, está acompañada de dos letras, pero son iguales, entonces sí se pueden operar. Y los que se van a operar sería este menos 4 con este más 2. Menos 4 y más 2 tienen signos diferentes, por eso se van a restar. Y 4 menos 2 nos va a dar 2. A continuación vamos a colocar el signo del mayor, y el signo del mayor sería negativo, porque el menos 4 viene a ser negativo. Entonces nuestro resultado sería de menos 2. Pero no solo queda como menos 2, sino que le vamos a añadir o le vamos a poner la variable de los otros dos operandos o de los otros dos sumando. Entonces nuestro resultado sería menos 2x. Ahora lo que vamos a hacer es poder completar esta parte de tus ejercicios, ¿no? Que te están dando. Te dice 4w más 7w. Como tiene w y w, entonces sí se pueden sumar, ya que tienen la misma letra o tienen la misma parte literal. Entonces vamos a hacer un análisis de los signos. Tenemos un más 4 y tenemos un más 7. Lo que vamos a hacer es ver, ¿no? Si tienen el mismo signo, se van a sumar. 7 más 4 va a ser 11. Y a ese 11 nosotros le vamos a acompañar sobre la incógnita que tenían o la parte variable, o sea, va a ser tu respuesta 11w. Le podemos añadir el signo positivo o lo podemos poner como que se va a sobreentender. En el segundo ejemplo tienes lo siguiente. Te dice 5y al cubo menos 8y al cubo. Analizando las variables que tienen estos dos términos, tenemos la misma variable que es y al cubo, entonces sí se pueden operar. Y los que se van a operar van a ser los coeficientes, esos números que están adelante de la parte variable. Entonces, acá teníamos un 5, va a ser positivo más 5, y vamos a hacer el análisis de signos. Más 5 con menos 8 tienen signos diferentes, entonces se van a restar. 5 menos 8 nos va a dar 3. Pero nosotros tenemos que hacer el análisis del signo para el resultado. Vamos a colocar el del mayor y el mayor es negativo, que viene a ser menos 8. Entonces tu resultado también será negativo, de menos 3, pero la incógnita que estaba en los dos operandos anteriores también va a ir en el resultado. O sea, nuestro resultado sería menos 3y al cubo. Entonces recordemos esta parte, que la parte literal tienen que ser iguales para que se puedan operar. Si es que no son iguales, no las vamos a poder operar y las vamos a dejar así tal y como están. Y bueno, a ti te corresponde resolver los otros dos ejemplos de tu guía. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios de aplicación que están acá en tu guía. Y los primeros ejercicios que te dicen es, hay el resultado de cada operación. Si nosotros queremos sumar 2x más 7x, muy sencillo, tienen la misma variable que viene a ser x, por eso se van a sumar. 5 más 2 nos va a dar 7, pero 7 ¿qué? 7x. Ya lo hemos visto en el análisis de los ejemplos anteriores. Acá nosotros tenemos un signo del más 3, que va a ser más 3w, más menos 5w. Acá vamos a hacer el análisis de los signos. Signos diferentes se van a restar.
5 menos 3 nos va a dar 2. Pero vamos a colocar el signo del mayor, y en este caso el signo del mayor sería 5, que es negativo, entonces nuestro resultado sería menos 2. Y a continuación completamos la variable que tenían los otros dos operandos, o sea, sería b doble. Nuestro resultado, menos 2b doble. Después de eso vamos a resolver el problema 3, donde tenemos 8z más menos 4z. El signo que tiene 8z va a ser positivo. Analizando los signos, van a ser signos diferentes. Por eso se van a restar. 8 menos 4 nos va a dar 4. Según el análisis de signo, vamos a colocar el signo del mayor. Y ya te habrás dado cuenta que el mayor va a ser 8 y el signo del mayor va a ser positivo. ¿Lo podemos colocar o no lo podemos colocar? Eso se va a sobreentender. Pero lo que sí debemos colocar es la variable que tienen ambos. Entonces, nuestro resultado será de 4z. Seguido de eso, tú vas a completar todas las demás operaciones que te faltan o que te están nombrando acá en la guía. Están muy sencillas. Recuerda que tienes que analizar la variable que tengan y de acuerdo a eso vas a hacer las reglas para las sumas y restas de los números enteros. Acá nosotros vamos a ver en la segunda parte que ya te están cambiando de expresiones. Te están poniendo 3x al cuadrado más 4x al cuadrado más 7x al cuadrado. Entonces vamos a hacer el análisis. Acá tenemos x al cuadrado, en el otro término tenemos x al cuadrado, y en el tercer término tenemos x al cuadrado. Entonces, podemos decir que estos términos sí se pueden operar porque tienen el mismo, la misma parte literal. Entonces, los únicos que se van a sumar van a ser esos coeficientes, esos números que están adelante de la variable. 3 más 4, 7. 7 más 7 nos va a dar 14. Pero a ese 14 nosotros le tenemos que completar la variable que vaya a tener esta operación. O sea, va a ser el siguiente término, que sería 14x al cuadrado. Seguido de eso, nosotros vamos a ver el segundo ejemplo, donde te está poniendo 4w al cubo más 2w al cubo menos 8w al cubo. Vemos que tienen la misma parte literal o la misma variable, entonces los que se van a operar van a ser estos números de acá. Acá tenemos un más 4 y un más 2. Más 4 y más 2 nos van a dar más 6. Más 6 y este menos 8 se van a restar y mi resultado sería menos 2. Pero recordemos que a ese resultado de menos 2 tenemos que añadirle la variable de los otros sumandos. O sea, mi resultado sería menos 2b doble al cubo. Seguido de eso, el tercer ejemplo te está poniendo lo siguiente. Te dice 5z a la cuarta más 7z a la cuarta menos 2z a la cuarta. Entonces, vemos que la parte literal es igual, es la misma, o sea, z a la cuarta. Esa z a la cuarta se va a mantener para nuestro resultado. Y los que se van a operar van a ser los coeficientes, los números que están adelante de la parte variable. Entonces, este 5 tiene un signo positivo. Todos los números positivos se pueden sumar. 5 más 7 nos va a dar 12, pero va a ser más 12. Más 12 con este menos 2 se restarán y nos dará 10. Y si hacemos el análisis de los signos, vamos a colocar el signo positivo, ya que teníamos un más 12 con un menos 10. Y el signo del mayor sería positivo. ¿Lo podemos colocar o no lo podemos colocar? Ya se va a sobreentender para nuestro resultado. Después de eso tenemos el ejercicio 14, donde también tiene la misma variable, que es y a la quinta. Y esa variable también va a tener nuestro resultado. Los que se van a operar van a ser los números o los coeficientes de cada término. Tenemos un menos 12 con un más 3. Menos 12 y más 3 nos vamos a obtener menos 9. Menos 9 con este más 2 vamos a restar y vamos a obtener menos 7. Pero este menos 7 tiene que estar acompañado de la variable que tienen los otros sumandos o los otros operandos. Entonces, nuestro resultado será de menos 7 y a la quinta. Seguido de eso, vamos a revisar tu guía y tú vas a completar el problema 15 de tu guía. ¿Sí? Ahí está expresado. También te está dando las mismas variables y vas a hallar el resultado y lo vas a completar ahí. Después de eso, te está pidiendo si
ax al cubo más bx al cubo es igual a 7x al cubo, hallar a más b. Entonces, podemos hacer el siguiente análisis. Estos dos primeros términos tienen la variable x al cuadrado y también tiene x al cuadrado. Por ende, se pueden sumar, ¿sí? Y los que se iban a sumar no son las variables, sino van a ser las partes que van a ser constantes, ¿sí? Entonces, A está representando algún número y B está representando algún número. A partir de ese análisis, podemos decir que si se pueden sumar teniendo la misma variable, los que se iban a operar iban a ser A más B. Y como resultado, nos darían este número que está como resultado, o sea que A más B sería igual a 7. ¿Sí? Esto lo estamos analizando desde un punto que la variable va a ser x al cuadrado y x al cuadrado. ¿Cuál es nuestro resultado? También tiene x al cuadrado. Entonces, A más B va a ser igual a 7. Ahí está nuestro resultado que nos está pidiendo el ejercicio 16. Este ejercicio es más que hacer procedimiento, es un ejercicio teórico o analítico, porque estamos recordando que los que se iban a sumar era A más B, y A más B te tiene que resultar 7. Entonces, eso es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio 16. El ejercicio 17 lo vas a hacer tú haciendo el análisis que hemos hecho en este ejercicio 16. Después de eso vamos a ver el ejercicio 18, donde te da lo siguiente, ¿no? Te dice 3x al cuadrado y menos 10x al cuadrado y más 5 y te va a dar este resultado. Entonces vamos a hacer un análisis de este ejercicio. Vamos a ver que todos los sumandos anteriores tengan la misma variable. Acá tenemos y al cuadrado x al cuadrado y, x al cuadrado y. Allá sí tienen la misma variable. Sí van a tener la misma variable. Por ende, estos se van a poder sumar. ¿Sí? Lo vamos a pasar acá. Y como se pueden sumar estos términos que están en el primer miembro, vamos a obtener algún resultado. ¿Sí? Entonces, recordemos que ese resultado que vamos a obtener va a tener esa misma parte literal, o sea, x al cuadrado y. Y los que se iban a operar son los números. Acá tenemos un 3 que es positivo, más 3 menos 10 y más 5. Entonces, más 3 con menos 10 se van a restar y me va a dar menos 7. Menos 7 más 5 obtendríamos de menos 2. Y este resultado nos dice que va a ser igual a este otro resultado. Que lo vamos a copiar ahí. Entonces vamos a hacer una comparación de valores. Y acá nos dice que menos 2x al cuadrado por y va a ser igual a axm y a la n. Entonces podemos decir que el primer término va a ser igual al primer término que teníamos en el otro extremo del igual. O sea, vamos a llegar a la conclusión que A va a ser igual a menos 2. ¿Sí? Eso por el análisis de términos que tenemos ahí. Si nosotros tenemos que comparar el valor de m, podemos decir que m es el exponente de x. Y el exponente de x en la otra igualdad es 2. Entonces, m va a valer 2. Seguido de eso vamos a hacer el análisis para el exponente de y. Acá nos dice que y va a estar elevado a la n. Si y va a estar elevado a la n, el exponente que tiene y en el otro término es 1. Entonces n va a ser igual a 1. Y así hemos hallado los valores haciendo una comparación de estos dos términos. Recuerda, si tenemos un menos 2, ese menos 2 va a estar representado por este A para que estos términos sean iguales. Si x está elevado al cuadrado y acá te están poniendo que x está elevado a la m, entonces m tiene que ser igual a 2 para que esta igualdad se mantenga. Lo mismo en y. Si tenemos y elevado a la 1, que se sobreentiende, y acá tenemos y elevado a la n, entonces n, el exponente que tiene y, va a ser igual al exponente que tiene y en este otro lado. Por eso sacamos que n va a ser igual a 1. Debido a eso nos están pidiendo hallar la suma de a más m más n. O sea, vamos a sumar 2, acá es menos 2. Lo vamos a agrandar para no equivocarnos. Ya está. A nos vale menos 2, m nos vale 2 y n nos vale 1. Si nosotros sumamos estos tres números, menos 2 más 2 nos va a dar 0.
0 más 1, nuestro resultado será igual a 1. Y esta sería nuestra respuesta correcta. Según tus alternativas, sería la C. ¿Sí? Entonces, este ejercicio, recuérdalo, repásalo porque está muy interesante. Es un análisis matemático con las reglas que hemos visto anteriormente. Y aparte de eso hemos visto un análisis de la forma como está expresada este monomio con el otro que nos está dando el ejercicio. A partir de esa comparación hemos sacado estos valores de acá. Seguido de eso, tú vas a resolver el problema 19 y yo voy a resolver el problema 20 de tu guía. El problema 20 de tu guía te está dando algunos datos muy interesantes. Te dice 3x a la quinta z a la n menos 3xz a la n, etcétera, etcétera. Y te dice que todo eso se resume a este valor de acá. Entonces, a partir de eso, podemos llegar a una conclusión. Si estos términos tienen que tener la misma variable para que se puedan operar, para que se puedan juntar, entonces esa parte variable va a tener que ser igual. O sea, los exponentes que tenga x tienen que ser igual en todos estos. Los exponentes que tenga z también tienen que ser igual en todos estos. Entonces, si nosotros decimos que acá tenemos x a la quinta, acá tenemos x a la quinta, es porque el exponente de x tiene que ser a la 5 o a la quinta. Entonces, este x a la p, podemos decir que p va a ser igual a 5. Eso por el análisis que ya te había dicho. ¿Sí? Para que se puedan sumar estos tres términos, tienen que tener la misma parte literal. Y para que tengan la misma parte literal, el valor de p va a tener que ser igual a 5. Siguiendo ese mismo concepto, vamos a hacer el análisis para el exponente de z. Acá tenemos z a la m, z a la n, z a la m, y te dice que el resultado es z al cubo. Entonces, para que se operen, el exponente de z también tiene que ser el mismo. O sea, m tiene que ser igual a 3. M va a tener que ser igual a 3. Y no solamente m, sino que en este término central que te pone z a la n, entonces n también tiene que ser igual a 3. Porque solo así se van a poder operar estos tres términos. Seguido de eso, vamos a hacer un análisis para esa expresión que tenemos al inicio de este ejercicio. Y nos está dando lo siguiente. Se dice que estos términos de acá, que mejor lo vamos a copiar aquí. Ya está. Se dice que estos términos se van a sumar y te va a dar este resultado. Entonces, si van a tener la misma parte literal, entonces los que se van a operar van a ser estos números. Este 3 tiene un signo positivo, o sea, va a ser de más 3. Si es un signo positivo, entonces vamos a tener lo siguiente. Se van a operar esos coeficientes, o sea, se va a operar acá el más 3 con este menos 7, se van a restar por tener signos diferentes, y nuestro resultado va a ser de menos 4. Menos 4 con este signo, con este más 5, se van a restar, ya que es un menos 4 con un más 5, y al restarse, se va a dar el resultado de más 1. ¿Y por qué te va a dar más 1? Porque si es menos 4 y acá tenemos un más 5, se van a restar por signos diferentes y se va a colocar el signo del mayor, o sea, el signo positivo que tiene este signo. Y todo eso va a ser igual con la misma variable que tendríamos, que va a ser z elevado a un exponente, y todo eso va a ser igual a la expresión que nos estaba dando en tu ejercicio de acá. Y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho hace un momento. O sea, habíamos dicho que ese más 1 que hemos hallado como respuesta, lo vamos a comparar con el valor que vaya a tener el coeficiente en ese resultado. O sea que más 1 va a ser igual a A para que esta expresión se mantenga o sean iguales. Entonces, a partir de eso, hallamos el valor de A. O sea que A va a ser igual a 1. Y lo que nos está pidiendo tu ejercicio es hallar M más P dividido entre M más A. Y entonces vamos a tener lo siguiente nosotros.
Si nosotros sumamos esa expresión, vamos a tener lo siguiente. La letra N más P, o sea, 5 más 3, te va a dar 8. Y seguido de eso se va a sumar M más A, o sea, 3 más 1, que va a dividir a todo eso, o sea, 8 dividido entre 4. Y 8 dividido entre 4 va a ser igual a 2. Esta sería nuestra respuesta para el ejercicio 20. Según tus alternativas, la alternativa. Así que con este ejercicio hemos resuelto casi todos los ejercicios de tu guía. A ti te corresponde completar para que toda tu guía esté llena. Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.